15 cosas espeluznantes sobre los pulpos. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita. Tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. En las profundidades abisales del océano, donde la luz del sol no penetra, donde la presión puede aplastar un submarino, y donde reina el silencio absoluto, existe una criatura que ha desconcertado a científicos, ha inspirado mitos marinos y ha protagonizado pesadillas submarinas. No tiene esqueleto, ni escamas, ni una forma fija. Tiene 8 brazos cargados de ventosas, 3 corazones, sangre azul, y una inteligencia tan avanzada que algunos expertos se atreven a compararla con la de los primates. Estamos hablando del pulpo, pero no del simpático pulpo caricaturesco que aparece en libros infantiles o en dibujos animados. Nos referimos al verdadero, al que vive en las profundidades, al que se escurre por rendijas imposibles y desaparece tras una nube de tinta oscura. Hoy conocerás 15 cosas realmente espeluznantes sobre los pulpos, y créenos, cuando termines esta serie, jamás volverás a verlos como antes. Empecemos por algo que, aunque parezca asombroso, es solo el principio del terror biológico que representan. Estas criaturas, los pulpos, tienen 3 corazones. Sí, no 1, ni 2, 3. 2 de estos corazones se encargan de bombear la sangre hacia las branquias, y el tercero distribuye la sangre oxigenada al resto del cuerpo. Pero aquí viene lo escalofriante: cuando el pulpo nada, ese tercer corazón se detiene, es decir, su sistema circulatorio cambia completamente dependiendo del tipo de movimiento. Por eso, la mayoría de los pulpos prefieren arrastrarse en lugar de nadar. Hacerlo les provoca un agotamiento tal que literalmente deben dejar de bombear sangre a su cuerpo. Ahora, pasemos a un dato aún más perturbador: su sangre es azul. Mientras que en los humanos, la hemoglobina se encarga de transportar el oxígeno y le da ese característico color rojo a nuestra sangre, en los pulpos esa tarea la cumple la hemocianina, que contiene cobre en lugar de hierro. Este compuesto les permite sobrevivir en aguas frías y con poco oxígeno, pero también los hace extremadamente sensibles a los cambios de temperatura. Un cambio mínimo en la salinidad o en el calor del agua puede matarlos rápidamente. Son resistentes y frágiles al mismo tiempo, como si fueran diseñados para vivir solo en condiciones específicas del océano profundo. Pero lo que más impacta a los científicos y biólogos marinos no es su sistema circulatorio, sino su inteligencia aterradora. Los pulpos son considerados los invertebrados más inteligentes del planeta. Han sido capaces de abrir frascos desde dentro y desde fuera, resolver laberintos, utilizar herramientas, memorizar patrones y hasta imitar comportamientos de otras especies. En algunos acuarios, han apagado luces que les molestaban arrojando chorros de agua hacia los interruptores eléctricos. Otros han escapado de sus tanques, recorrido pasillos durante la noche, cazado peces en otros acuarios, y luego regresado a su lugar original, sin que nadie los notara. ¿Suena como una historia de ciencia ficción? No lo es, está documentado, y si hablamos de documentaciones inquietantes, debes saber que cada uno de sus brazos tiene mente propia. No es una metáfora. 2/3 de las neuronas del pulpo no están en su cerebro, sino distribuidas a lo largo de sus brazos. Esto significa que sus extremidades pueden tomar decisiones por sí solas, sin necesidad de consultar al cerebro central. Se han observado brazos separados del cuerpo que siguen moviéndose, buscando comida e incluso intentando escapar. Científicamente, esto es conocido como autonomía neural, pero en términos humanos, es simplemente terrorífico. Imagina una criatura cuyos brazos tienen voluntad propia incluso cuando están amputados. Además, los pulpos son maestros del disfraz. Algunos pueden cambiar no solo de color, sino también de textura. En cuestión de segundos, pasan de ser una masa amorfa a parecer una roca, un coral o incluso una serpiente marina. El pulpo mimo, por ejemplo, es capaz de imitar hasta 15 especies diferentes, desde peces planos hasta medusas venenosas. Esta habilidad no solo les sirve para esconderse, sino también para cazar.
Algunas especies se camuflan pacientemente en el fondo del océano, y cuando su presa se acerca, la atrapan con una rapidez que el ojo humano apenas puede percibir. Y eso nos lleva a otro dato espeluznante: su velocidad y fuerza al atacar. Aunque parecen lentos y suaves, los pulpos pueden moverse como proyectiles si es necesario. Usan la propulsión a chorro para escapar o atacar, expulsando agua a presión por un sifón, lo que les permite moverse a gran velocidad durante breves instantes. Combinado con sus ventosas, su fuerza muscular y su camuflaje, el ataque de un pulpo puede ser completamente inesperado y letal. Si eres una presa marina, hasta aquí ya hemos cubierto 6 hechos aterradores, y lo más inquietante es que ni siquiera hemos llegado a la mitad. A medida que avancemos en esta serie, descubrirás comportamientos aún más siniestros, desde canibalismo entre especies hasta cómo se reproducen y lo que hacen después, sin mencionar el origen alienígena que algunos científicos han propuesto. Sí, leíste bien, alienígena. ¿Estás preparado para seguir explorando las profundidades más oscuras del comportamiento animal? Porque los próximos capítulos te revelarán verdades que podrían cambiar tu percepción no solo de los pulpos, sino del océano entero. En la parte 2, descubriremos cómo estos seres pueden manipular su cuerpo como si fueran criaturas de otro planeta, y por qué algunos expertos creen que los pulpos podrían no ser de este mundo. Ya conoces algunas de las habilidades más inquietantes del pulpo: 3 corazones, sangre azul, brazos con mente propia, inteligencia sobresaliente y la capacidad de camuflarse con precisión milimétrica. Pero lo que estás a punto de descubrir lleva a esta criatura a un nivel completamente distinto. En esta segunda parte, nos adentramos aún más en su biología y comportamiento, hasta rozar lo inexplicable. Si hasta ahora los veías como simples animales exóticos, prepárate para cambiar de opinión. El pulpo podría ser la criatura más alienígena que existe en la Tierra. Para empezar, hablemos de la capacidad del pulpo para atravesar rendijas imposibles. Esta habilidad no se basa únicamente en su falta de esqueleto, sino en un control muscular casi sobrenatural. Su cuerpo es completamente blando, excepto por un pequeño pico de queratina, similar al de los loros, que utiliza para desgarrar la carne de sus presas. Si su pico puede pasar por una abertura, todo su cuerpo puede seguirlo. Se han registrado casos en los que pulpos adultos han escapado de acuarios a través de agujeros de apenas unos centímetros. Pueden colarse por tubos de drenaje, tapones, rendijas entre vidrios. Nada los detiene. Son como líquido viviente. Ahora imagina que ese cuerpo blando también puede transformarse completamente en segundos. No solo cambian de color gracias a sus cromatóforos, sino también de textura, mediante músculos especializados llamados papilas. Pueden imitar superficies rugosas, espinas, corales o incluso conchas. Es como si su piel fuera un traje de camuflaje viviente, activado por impulsos eléctricos que responden al entorno. Esta adaptación no requiere aprendizaje, incluso los pulpos recién nacidos pueden hacerlo. Esto sugiere que la información genética detrás de esa habilidad es increíblemente avanzada, casi demasiado avanzada, lo que nos lleva a una teoría que ha ganado terreno en los últimos años y que suena más a ciencia ficción que a ciencia convencional: la teoría del origen extraterrestre del pulpo. En 2018, un grupo de más de 30 científicos publicó un estudio en la revista Progress in Biophysics and Molecular Biology, proponiendo que los pulpos podrían tener un origen fuera de este planeta. La razón: su biología es tan distinta de la de cualquier otro animal terrestre que no encaja dentro del árbol evolutivo tradicional. Su código genético contiene más de 33.000 genes codificantes de proteínas, más que los humanos, y su evolución parece haber ocurrido a una velocidad vertiginosa durante la explosión cámbrica. Los defensores de esta teoría sugieren que huevos de pulpo, congelados en un cometa, podrían haber llegado a la Tierra hace millones de años. Aunque la comunidad científica tradicional considera esta hipótesis especulativa,
El hecho de que exista un debate serio al respecto ya dice mucho sobre lo fuera de lo común que son estas criaturas. De todas las formas de vida conocidas, el pulpo es uno de los pocos que parece no pertenecer completamente a este mundo. Pero volvamos al comportamiento observable, que no es menos inquietante. Los pulpos son animales solitarios y territoriales, pero en algunas especies se ha documentado una conducta que raya en el canibalismo. Cuando escasea el alimento, no dudan en atacar a otros pulpos, incluso de su misma especie. En algunos casos, una hembra devora al macho después del apareamiento, y no por instinto maternal o necesidad reproductiva, sino simplemente como fuente de proteína. Esto no es universal entre todas las especies, pero ocurre con suficiente frecuencia como para ser considerado un rasgo preocupante. Y si hablamos del apareamiento, hay algo aún más oscuro. El ritual reproductivo del pulpo es una condena a muerte. El macho inserta un brazo especializado, llamado ectocótilo, en la cavidad del manto de la hembra para transferir sus espermatóforos. En muchas ocasiones, el macho muere poco después del apareamiento, pero la hembra tampoco sobrevive mucho más. Tras poner miles de huevos, entra en un estado de inanición autoinducido, deja de comer, se deteriora físicamente y, tras semanas vigilando obsesivamente sus huevos, muere. Todo este proceso es programado genéticamente. El sistema endocrino del pulpo activa una especie de autodestrucción biológica una vez que cumple su función reproductiva. Es como si su vida estuviera diseñada para culminar con un único acto final. Este ciclo vital, nacer, sobrevivir a solas, aparearse una vez y morir, hace que el pulpo sea también una de las criaturas más trágicas del océano. Con una inteligencia tan alta, una biología tan compleja y habilidades tan avanzadas, cabría esperar que tuvieran una larga vida, pero la mayoría de los pulpos viven solo entre 1 y 2 años. Algunos gigantes pueden alcanzar los 5, pero son la excepción. Es como si la naturaleza les hubiera dado superpoderes y una vida fugaz para contenerlos. Para cerrar esta parte, hay un detalle que suele pasar desapercibido pero que revela mucho sobre la esencia casi terrorífica del pulpo. Tienen la capacidad de saborear con sus brazos. Cada ventosa, de las cientos que poseen, está equipada con receptores químicos que detectan el sabor de lo que tocan. Es decir, pueden literalmente saborear su entorno solo al rozarlo. No necesitan llevar nada a la boca para saber si es comestible, tóxico o peligroso. Es una percepción multisensorial hiperdesarrollada que nosotros, los humanos, apenas podemos imaginar. Y este es solo el principio. Aún quedan hechos más extraños, más inquietantes y más difíciles de asimilar. En la próxima parte, nos adentraremos en casos reales de pulpos escapistas, experimentos documentados que parecen sacados de una película de terror, y detalles anatómicos que te harán cuestionar por qué estas criaturas están en nuestro planeta, y no en otro. Hasta ahora, hemos explorado aspectos biológicos y teóricos que hacen del pulpo una de las criaturas más extrañas del planeta. Su sangre azul, sus 3 corazones, su inteligencia sorprendente, su capacidad para cambiar de forma y camuflarse como un experto ilusionista, e incluso su posible origen extraterrestre. Pero todo esto, por aterrador que suene, se queda corto frente a los testimonios y experimentos reales que muestran comportamientos aún más inquietantes. Porque lo más escalofriante no es lo que los pulpos pueden hacer según los libros, sino lo que han hecho en la realidad. Comencemos con uno de los casos más célebres y documentados en acuarios alrededor del mundo, los pulpos escapistas. En el National Aquarium de Nueva Zelanda, un pulpo llamado Inky logró escapar de su tanque en medio de la noche. De alguna manera, abrió la tapa del acuario, salió de su contenedor, cruzó el suelo húmedo del laboratorio, encontró una rendija de apenas 5 centímetros de ancho que conducía a un tubo de desagüe, y se lanzó al mar. Todo esto, sin ayuda externa, sin dejar rastros y sin hacer ruido. Cuando los cuidadores llegaron a la mañana siguiente, Inky había desaparecido. Recorrió más de 6 metros en tierra firme,
siguiendo lo que parecía ser un plan meticulosamente calculado. Un animal planeando su huida, memorizando el camino hacia la libertad, reconociendo su entorno fuera del agua. Para muchos biólogos, este evento marcó un antes y un después en la comprensión del comportamiento animal, y no fue un caso aislado. En otro acuario, 2 tanques con peces tropicales comenzaron a registrar inexplicables bajas durante la noche. No había cámaras, y al revisar los filtros, no encontraban pistas. Finalmente, instalaron una grabadora y lo que descubrieron fue digno de una película de terror. Un pulpo, cada noche, salía de su tanque, se arrastraba hasta el tanque vecino, cazaba un pez, regresaba a su acuario y se escondía como si nada hubiera pasado. Un cazador nocturno consciente, que entendía cuándo actuar, cómo regresar y cómo no ser descubierto. No hay mamífero terrestre, aparte del ser humano, con ese nivel de planificación. Pero lo que realmente desconcierta a los científicos es que los pulpos no solo actúan, también recuerdan, tienen memoria de corto y largo plazo, han demostrado la capacidad de reconocer patrones visuales complejos, recordar rutas dentro de laberintos e incluso diferenciar entre humanos. En experimentos controlados, han sido capaces de distinguir a 2 personas diferentes, reaccionando positivamente con una y agresivamente con la otra. Todo esto sin entrenamiento. ¿Qué otros animales, sin columna vertebral, poseen este tipo de discriminación cognitiva? Y si hablamos de comportamiento complejo, tenemos que hablar de la manipulación de herramientas, una característica que se consideraba exclusiva de ciertos primates y aves. Los pulpos han sido observados utilizando cocos vacíos como escudos, transportándolos para protegerse de depredadores. También han sido vistos acumulando piedras para bloquear la entrada de sus madrigueras. Esto implica algo mucho más profundo que simple instinto. Se trata de planificación futura, pensar en el mañana, preparar el entorno, usar objetos del medio para modificarlo a su favor. ¿Qué tipo de mente es capaz de eso? Más allá de su inteligencia, hay un aspecto mucho más visceral que provoca una mezcla de fascinación y horror: su anatomía viva. Ya mencionamos que sus brazos tienen neuronas propias, pero lo verdaderamente espeluznante es que pueden actuar de forma independiente, incluso sin conexión al cerebro. En experimentos con miembros amputados, los brazos continúan reaccionando a estímulos táctiles, se contraen, se enrollan y se comportan como si aún estuvieran vivos. No es una simple reacción muscular, es respuesta activa, como si ese brazo fuera un organismo autónomo. Ahora imagina que uno de estos brazos aún puede detectar sabores, moverse y agarrar cosas, incluso tras ser separado del cuerpo principal. Es como si cada parte del pulpo tuviera una identidad propia. Y si esta idea te resulta desconcertante, espera a conocer su capacidad de regeneración. Un pulpo puede perder uno de sus brazos y, en cuestión de semanas, regenerarlo por completo. No solo vuelve a crecer con la misma longitud y funcionalidad, sino que retoma todas sus capacidades nerviosas y sensoriales, como si nada hubiera pasado. La medicina moderna aún no entiende completamente cómo logran esta hazaña sin formación de cicatrices ni pérdida de funciones. Y eso no es todo. Durante ese proceso, el pulpo continúa cazando, camuflándose, moviéndose, como si la pérdida de una extremidad fuera un simple inconveniente menor. También resulta espeluznante su sistema defensivo. Cuando se siente amenazado, el pulpo puede expulsar una nube de tinta oscura y espesa. Pero no se trata de una simple cortina de humo. Esa tinta contiene compuestos químicos que pueden afectar temporalmente el olfato del depredador. Algunos estudios indican que ciertos tipos de tinta podrían incluso ser tóxicos para otros animales marinos. Es decir, no solo escapan ocultándose, sino que también atacan los sentidos del enemigo. Una defensa química, visual y olfativa, todo al mismo tiempo. Finalmente, y quizás uno de los detalles más inquietantes que se ha registrado en laboratorio, los pulpos parecen tener emociones. En ciertos estudios, han mostrado señales de estrés, aburrimiento y hasta juego. Algunos
reaccionan con agresividad si no se les estimula mentalmente, mientras que otros interactúan con objetos como si jugaran. ¿Qué significa esto? Que no solo sienten dolor, sino que también podrían sentir frustración, curiosidad o incluso placer. ¿Estamos frente a una conciencia animal mucho más compleja de lo que imaginamos? En esta tercera parte, hemos cruzado el umbral entre lo natural y lo perturbador. Si el objetivo era entender por qué los pulpos pueden ser considerados una de las criaturas más espeluznantes del planeta, ahora lo tenemos más claro. Son seres que combinan inteligencia avanzada, habilidades físicas inigualables, comportamientos complejos y una biología que no se parece a la de ningún otro animal conocido. Y sin embargo, aún no hemos terminado. En la siguiente parte exploraremos los aspectos más sombríos del pulpo, cómo mueren, lo que hacen en sus últimos días, y por qué su final es tan trágico como inquietante. En este punto de nuestra travesía por los secretos más oscuros del pulpo, ya hemos visto comportamientos que rayan en lo imposible. Escapistas de acuarios, depredadores inteligentes, planificadores fríos y seres con un cuerpo tan maleable que parecen más invención de la ciencia ficción que habitantes de nuestro planeta. Sin embargo, lo que sigue es tal vez lo más inquietante de todo, la muerte del pulpo, porque, a diferencia de muchas criaturas que luchan por su vida hasta el final, el pulpo parece aceptar su final de forma trágica, ritualista, como si su existencia estuviera programada para autodestruirse. Y esa muerte no es silenciosa, es brutal, dolorosa y desconcertante. El proceso se conoce como senescencia programada. En los humanos, el envejecimiento es gradual y depende de múltiples factores. Pero en el pulpo, especialmente en las hembras, el envejecimiento es un interruptor biológico. Cuando la hembra pone sus huevos, que pueden ser miles, ocurre una transformación interna devastadora. Deja de alimentarse por completo, rechaza cualquier tipo de comida, incluso si se la colocan directamente sobre sus brazos. A partir de ese momento, solo se dedica a proteger sus huevos, vigilándolos obsesivamente, oxigenándolos con chorros de agua y eliminando cualquier amenaza cercana. Durante este tiempo, su cuerpo comienza a deteriorarse a un ritmo alarmante. Los músculos se debilitan, la piel se torna pálida, y los órganos comienzan a colapsar. Los ojos se hunden, las ventosas pierden su fuerza. A veces, en las etapas finales, las hembras llegan incluso a autolesionarse, se arrancan fragmentos de piel o se mutilan los brazos. Este comportamiento ha sido documentado en diversos acuarios y laboratorios, y hasta hoy sigue siendo un misterio. El por qué. Algunos investigadores creen que es una forma de distracción del dolor o una respuesta neurológica al colapso del sistema hormonal. Otros, simplemente, no tienen explicación. Todo este proceso es activado por una glándula específica, llamada glándula óptica. Se ha demostrado que si se remueve quirúrgicamente esta glándula en hembras adultas después del desove, el proceso de senescencia se detiene. Las pulposas comienzan a comer de nuevo, recuperan fuerza y hasta pueden vivir meses adicionales. Sin embargo, sin la glándula, pierden el interés por sus huevos, que mueren al poco tiempo. Es como si esta glándula fuera la llave maestra de su existencia, el disparador de una sentencia de muerte genética, dar vida y luego desaparecer. Pero lo más trágico es que ninguna hembra vive para ver a sus crías nacer. Después de semanas, o incluso meses de vigilancia extrema, los huevos eclosionan, las pequeñas larvas emergen y se dispersan por la corriente marina, huérfanas, sin haber conocido jamás a su madre. Ella ya habrá muerto de hambre, debilitada, convertida en un espectro de lo que fue. Es un sacrificio absoluto, completo y profundamente perturbador. En el caso de los machos, el final tampoco es glorioso. Después del apareamiento, muchos mueren poco tiempo después. Algunos son devorados por las hembras, como ya mencionamos. Otros simplemente se retiran a morir en silencio. Su vida reproductiva dura apenas unos segundos. Es un ciclo de existencia breve y efímero, pero lleno de complejidades. Un ser que puede resolver acertijos y reconocer rostros humanos, que puede manipular herramientas y escapar de cárceles acuáticas,
condenado a vivir solo un par de años, con una única oportunidad de reproducirse, y luego desaparecer. ¿No es acaso una existencia trágicamente poética? Y hay más. Algunos estudios recientes han comenzado a explorar la posibilidad de que los pulpos sean capaces de experimentar emociones complejas durante este proceso final. Observaciones detalladas de hembras en cautiverio muestran signos de ansiedad, dolor, e incluso una especie de depresión profunda. ¿Qué sentiría un ser tan inteligente al saber que su final se aproxima y que nada puede evitarlo? ¿Es consciente de su sacrificio? ¿Sabe que morirá por sus crías? Estas preguntas aún no tienen respuesta, pero no dejan de perseguir a los investigadores que han sido testigos de estos eventos. Mientras tanto, las crías nacen diminutas, frágiles, e inmediatamente están solas en el mundo. No tienen ningún tipo de cuidado parental, ni guía, ni instrucción, solo instinto. Y aquí ocurre otro fenómeno aterrador. La mayoría de las crías no sobrevive, son devoradas por depredadores, arrastradas por corrientes o simplemente no logran encontrar alimento. De miles de huevos, apenas unos pocos individuos llegan a la adultez. Es un ciclo de vida cruel, implacable y casi absurdo, pero así funciona la evolución. Cantidades masivas de nacimientos para asegurar la supervivencia de una pequeña élite. Este ciclo de sacrificio absoluto ha llevado a muchos a comparar a los pulpos con ciertos insectos, como las mantis religiosas o las mariposas efímeras. Pero la diferencia es que los pulpos no son simples autómatas instintivos, son seres conscientes, sensibles, inteligentes. Lo que vuelve su ciclo de vida aún más escalofriante es la posibilidad de que, en algún nivel, sepan lo que está ocurriendo, que comprendan que su final se acerca, que su cuerpo se apaga poco a poco, que la muerte es inminente, y sin embargo, no luchan contra ello, aceptan su destino, no huyen, no se rebelan, no intentan escapar de su jaula biológica, solo esperan, observan, se disuelven. En este punto, uno no puede evitar preguntarse, ¿qué clase de evolución crea a una criatura con habilidades tan sofisticadas solo para destruirla después de cumplir un único propósito biológico? ¿Por qué un ser con tal capacidad cognitiva vive tan poco y muere de forma tan brutal? En la próxima parte, dejaremos a un lado la biología para explorar los mitos, leyendas y temores humanos alrededor del pulpo, porque desde hace siglos, esta criatura ha habitado no solo las profundidades del océano, sino también las de nuestra imaginación. Desde monstruos marinos hasta símbolos de caos, los pulpos han sido protagonistas de historias oscuras que reflejan más de nosotros mismos que del animal en sí. Los pulpos no solo son maestros del camuflaje, del escape y del engaño, sino que también han desarrollado una capacidad que raya en lo sobrenatural. Pueden modificar su propio ARN para adaptarse a las condiciones del entorno, mientras que los humanos y la mayoría de los seres vivos evolucionan a través de mutaciones genéticas a lo largo de generaciones. Los pulpos pueden reescribir su ARN en tiempo real, permitiéndoles modificar la forma en la que sus proteínas son producidas. ¿Qué significa esto? Que un pulpo puede alterar sus propias funciones neurológicas para sobrevivir en condiciones extremas, como aguas heladas o ambientes altamente tóxicos. Es como si tuvieras la capacidad de reconfigurar tu propio cerebro en cuestión de horas, para volverte resistente al frío o inmune al veneno. No es ciencia ficción, es biología marina. Este descubrimiento ha dejado perplejos a los científicos. De hecho, algunos investigadores han sugerido que los pulpos son tan raros en su estructura genética que podrían representar una forma de vida casi alienígena. Su ADN es caótico, sus genomas están repletos de secuencias móviles llamadas transposones, y tienen un número inusualmente alto de genes dedicados al desarrollo cerebral. Algunos teóricos incluso han llegado a postular la hipótesis, por supuesto, altamente especulativa y no confirmada, de que los pulpos podrían tener un origen extraterrestre, una idea que ha ganado tracción en círculos pseudocientíficos. Tras el estudio publicado en 2018 en la revista Progress in Biophysics and Molecular Biology, donde se sugiere que los cefalópodos podrían haber llegado a la Tierra mediante panspermia, es decir,
transportados por cometas o meteoritos congelados. Pero no hace falta irse al espacio para encontrar más horrores sobre los pulpos. En algunas especies, como el pulpo de anillos azules, su veneno es tan potente que una sola mordida puede matar a un ser humano adulto en cuestión de minutos. Y lo más espeluznante es que muchas veces la víctima no siente dolor. El veneno paraliza el sistema nervioso rápidamente, haciendo que la persona no pueda moverse ni pedir ayuda, aunque permanezca consciente mientras se asfixia lentamente. Es una muerte silenciosa, fría y absolutamente terrorífica. En el reino animal, el canibalismo no es raro, pero los pulpos llevan esta práctica a otro nivel. Durante el apareamiento, en muchas ocasiones la hembra mata y se come al macho inmediatamente después del acto, pero no termina ahí. Se han documentado casos en los que pulpos jóvenes devoran a sus propios hermanos dentro del mismo nido, y adultos que cazan a otros pulpos para alimentarse, incluso si tienen otras opciones disponibles. Este comportamiento sugiere no solo instintos depredadores extremos, sino también un nivel de agresión intraespecífica que raya en lo sádico. También está el fenómeno perturbador de los brazos que viven después de ser amputados. Si un pulpo pierde un brazo, este continúa moviéndose durante horas, incluso reaccionando al tacto como si aún tuviera un cerebro propio. Esto se debe a que 2/3 de las neuronas del pulpo no están en su cerebro, sino en sus tentáculos. Cada brazo puede actuar de forma casi independiente, con memoria motora, reflejos, e incluso capacidades básicas de decisión. Es como si cada extremidad tuviera una conciencia fragmentada, convirtiendo al pulpo en una especie de mente distribuida, una criatura descentralizada que escapa por completo a nuestras concepciones tradicionales de inteligencia. Y si piensas que estos horrores están confinados al fondo del mar, piénsalo otra vez. Hay informes documentados de pulpos que escapan de sus acuarios, se arrastran por el suelo, cruzan habitaciones enteras y se cuelan en tanques vecinos para comerse a los peces. Luego, regresan a su propio tanque como si nada hubiera pasado. Esta habilidad para planificar, ejecutar y cubrir sus propios rastros sugiere un nivel de astucia que va más allá del instinto. Cada nuevo estudio sobre los pulpos nos empuja a replantear lo que creíamos saber sobre la conciencia, la inteligencia y la evolución. ¿Hasta qué punto estas criaturas saben lo que hacen? ¿Cuánto entienden de su entorno? ¿Y qué más esconden en las profundidades abisales que aún no hemos descubierto? Uno pensaría que los pulpos, al ser criaturas sin esqueleto, silenciosas y marinas, no tienen mucho que ver con el ser humano, pero entre todas sus rarezas, hay una especialmente perturbadora. Los pulpos podrían ser una especie no terrestre, y no lo decimos como una teoría de conspiración barata. Lo que ha llevado a algunos científicos a considerar esta posibilidad es el propio ADN del animal, que desafía las reglas biológicas más comunes que rigen a casi todas las formas de vida conocidas. Su código genético es tan extraordinariamente complejo y tan distinto de cualquier otra criatura del planeta, que ha sido descrito como algo extraterrestre, a diferencia de la mayoría de los animales, cuyo genoma cambia lentamente con la evolución. Los pulpos pueden reescribir activamente su ARN, es decir, no dependen solo de mutaciones genéticas para adaptarse, sino que literalmente editan sus genes mientras están vivos. Pueden modificar la información que sus células usan para fabricar proteínas, lo cual les da una ventaja biológica impensable para cualquier otro ser. Esto no solo les permite adaptarse a condiciones extremas, sino también, posiblemente, aprender de forma distinta. En otras palabras, el pulpo puede reconfigurar su biología de manera temporal para sobrevivir mejor, como si tuviera una suerte de código fuente editable. Esto ha hecho que algunos biólogos lo comparen con una tecnología biológica alienígena. Pero si esto no fuera suficiente, hay otra cosa aún más escalofriante. El pulpo no solo es un maestro del camuflaje, la inteligencia y la adaptación, también parece estar autoextinguiéndose cada vez que se reproduce. La hembra del pulpo muere tras cuidar a sus huevos, en un sacrificio programado genéticamente. Su cuerpo literalmente se descompone,
entra en un estado degenerativo y la criatura se deja morir sin alimentarse, y todo esto parece estar orquestado por una glándula específica que, si es retirada, puede extender la vida del pulpo por meses, incluso años. ¿Por qué la naturaleza habría creado un sistema tan suicida? Algunos científicos especulan que podría ser una estrategia evolutiva para evitar el canibalismo con sus crías, o un mecanismo de reciclaje biológico, pero aún no hay una respuesta definitiva. Otro aspecto que ha inquietado a la comunidad científica es la presencia de más de 500 millones de neuronas distribuidas en el cuerpo del pulpo, pero no concentradas en un cerebro central como el nuestro. De hecho, 2/3 de esas neuronas están en sus tentáculos, lo que significa que cada brazo puede tomar decisiones de forma independiente. En la práctica, esto convierte al pulpo en una especie de red descentralizada de inteligencia, un solo animal que funciona como un colectivo de pequeñas mentes. Este tipo de conciencia distribuida es tan distinta a la humana que ha sido extremadamente difícil para los científicos entender cómo piensa un pulpo. No tiene sentido del yo como nosotros lo concebimos. No tiene lenguaje ni estructura social compleja, pero es capaz de resolver laberintos, usar herramientas, aprender observando, e incluso escapar de laboratorios de manera ingeniosa. Y por si eso fuera poco, hay registros de pulpos que han escapado de acuarios durante la noche, han cruzado pasillos, abierto puertas y encontrado el camino hacia los desagües para volver al océano. Uno de los casos más famosos fue el de Inky, un pulpo que escapó de un acuario en Nueva Zelanda, abriendo la tapa de su tanque, arrastrándose por el suelo y lanzándose por un tubo de drenaje. Los cuidadores solo se dieron cuenta al día siguiente. Pero lo más sorprendente es que esto no fue un caso aislado. Existen decenas de relatos similares en laboratorios de todo el mundo, donde los pulpos actúan como verdaderos houdinis marinos, planificando su fuga con precisión casi militar. Si todos estos datos aún no te han hecho mirar con otros ojos a estos animales, quizás deberías saber que, desde la perspectiva evolutiva, los pulpos representan una rama completamente diferente a la nuestra. Su linaje se separó del nuestro hace más de 600 millones de años. Eso los convierte en uno de los ejemplos más puros de inteligencia totalmente ajena a la humana. No hay mamíferos, aves o reptiles en su árbol genealógico. Son una forma completamente distinta de procesar información, sobrevivir, aprender y hasta sentir. En definitiva, el pulpo es un enigma viviente, inteligente, adaptable, misterioso y con un comportamiento tan complejo que nos obliga a redefinir lo que entendemos por inteligencia. Algunos lo llaman el alienígena del océano, otros, simplemente, prefieren no pensar demasiado en ello, porque cuanto más sabemos de los pulpos, más miedo dan. ¿Y tú, te atreverías a mirar a uno directamente a los ojos sabiendo todo esto? Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.